Estimados médicos, sean todos bienvenidos. Para Laboratorios Bonam es un honor contar con su participación en este webinar. En este año, Laboratorios Bonam cumple 8 décadas de historia de presencia en la industria farmacéutica. A lo largo de nuestra historia, hemos trabajado con los más altos estándares de calidad, por lo que usted puede tener la plena certeza que, al prescribir nuestros productos, está brindando salud y bienestar a sus pacientes. El tema a desarrollar en este webinar es dolor musculoesquelético, valoración del paciente en casa, impartido por el experto invitado, Dr. Alejandro Jovel. El Dr. Alejandro Jovel es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y cuenta con una especialidad en medicina interna y una maestría en reumatología en el Hospital Roosevelt. Actualmente, el Dr. Alejandro Jovel es médico jefe de la emergencia en el área de medicina interna del Hospital Roosevelt, profesor de semiología médica en la Universidad Francisco Marroquín y profesor de medicina interna en la Universidad Rafael Landívar. Ha sido reconocido por sus numerosos aportes, escritura de ensayos y artículos médicos. Ha participado como expositor y moderador en diferentes congresos y seminarios, por lo que para Laboratorios Bonam es un honor presentarlo como expositor en este webinar. Recomendaciones. Toda duda, comentario o pregunta, colocarla en el chat. Al final de la exposición, nuestro experto dará respuesta. Les recordamos, por favor, mantener apagados sus micrófonos. Al finalizar, se enviará un link a través del chat para llenar los respectivos datos del diploma de participación, el cual será enviado de manera digital. Sin más preámbulos, cedemos los micrófonos al Dr. Jovel. Doctor, el tiempo es suyo. Gracias. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes. Tenemos una audiencia de 51 personas el día de hoy. Me parece muy interesante que haya una muy buena audiencia, a pesar de que el tema de hoy no va a ser coronavirus, pero va a ser un tema muy interesante. Creo que todos estamos bastante interesados, motivados en aprender acerca de lo que es coronavirus, pero vamos a cambiar un poquito la modalidad de la plática, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca de lo que es el dolor musculoesquelético. Quisiera que alguien activara su micrófono y me dijera si me escuchan y si están viendo la presentación de forma correcta. Sí, doctor, lo escuchamos. Muy bien, perfecto. Hablar de dolor musculoesquelético es un tema muy interesante. La mayor parte de nosotros vamos a experimentar y experimentamos en el transcurso de nuestra vida dolor musculoesquelético. Hoy, como ustedes saben, nos estamos enfrascados todos en una constante actividad laboral dentro de nuestros hogares, lo cual también está condicionando de que aparezca dolor musculoesquelético en muchos de nuestros pacientes o personas nuevas que nos van a consultar por dolor. Claramente sabemos que a pesar de todo lo que estamos pasando como sociedad en este momento, nuestra población se sigue enfermando y el dolor musculoesquelético es un motivo de consulta diario muy importante. Afortunadamente, existen muchas plataformas como la que tenemos y la que estamos usando en este momento que nos permiten comunicarnos con nuestros pacientes y que nos permitirían hacer una valoración de dolor musculoesquelético aún estando ellos en casa y poderles ayudar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos detalles y algunos puntos importantes que vamos a dar mención el día de hoy. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que es la epidemiología del dolor musculoesquelético. Fíjense que hay muchos trabajos que han tratado de abordar este tópico. Este trabajo que les presento acá es muy interesante
Es un trabajo que fue hecho en el año muy reciente, es un trabajo del 2020, donde se evalúa 660,000 personas. De estas observaciones que se hicieron, el 44.5% de estas personas referían dolor musculoesquelético. Estamos hablando que casi el 50% de las observaciones hechas en esta población, los pacientes referían que tenían dolor. Como tengo en la parte de abajo, y ustedes pueden ver ahí, a medida que la edad de los individuos se va incrementando el porcentaje de ellos que experimentan dolor musculoesquelético. Claro, es comprensible, aparecen trastornos musculoesqueléticos degenerativos como la osteoartrosis, pero miren, interesantemente, en gente tan joven como 30 años, ya hay dolor musculoesquelético como manifestación de síntoma de una enfermedad o como una manifestación primaria que altera y afecta la calidad de vida de los individuos. Ese es un trabajo que me pareció muy interesante que lo podamos conocer. Fue publicado en Suecia en 1995. Ellos hacen una encuesta epidemiológica de 8,000 personas. Lo hacen de forma aleatoria, al azar. Y miren qué interesante, les preguntan a ellos en ese momento de la entrevista, ¿cuál es el problema de salud más importante que creen que los está afectando? Acá era una población de estas 8,000 personas abordadas, el 68% dio respuesta a la pregunta y casi el 60% de ellos refería que el dolor musculoesquelético era un problema importante para ellos en su salud al momento de lo que se estaba realizando esta encuesta. Veamos ahora en la parte inferior de la diapositiva. Como ustedes pueden ver, aquí se clasifica el dolor dependiendo el sitio que el paciente refería que tenía afectación y qué es lo que estaba causando molestia en el paciente en ese momento. Un 22% de las personas referían dolor de espalda, 21% refería dolor de hombro. Estos dos como trastorno del sueño y alergias, y un 15% de los individuos refería en brazos y piernas. ¿Estamos bien? Si todos me están escuchando, ¿alguien por ahí se le activó su micrófono? Ok, continuamos. Miren qué interesante. Espalda, hombros, brazos y piernas representaban casi un 60% de dolor en este grupo poblacional, el cual había contestado que tener dolor musculoesquelético era el problema más importante de salud en el momento que estaban haciéndoles la encuesta en este grupo epidemiológico en Suecia. Ahora, no creamos que el dolor musculoesquelético es una enfermedad únicamente de adultos mayores. Este es un trabajo muy interesante publicado en el 2018 y vamos a ver que en el grupo de pacientes adolescentes, por ejemplo, también podemos tener manifestaciones de dolor musculoesquelético y vamos a ver qué es lo que puede ser un factor precipitante en este grupo epidemiológico. Este fue un trabajo en adolescentes. Fueron 299 las personas que fueron evaluadas en ese momento y se les pasa un cuestionario para evaluar dolor. Se encuentra que de estos 299 individuos, el 61% tenía dolor. Son separados en dos grupos. El grupo de pacientes con dolor musculoesquelético, que eran 183, el 61% de ellos, y 116 pacientes que no tenían dolor musculoesquelético. Veamos ahora los grupos de edad. En el grupo de pacientes con dolor musculoesquelético, la media de edad era 15 años, muy parecido al grupo de pacientes sin dolor musculoesquelético, y el rango de edad iba desde los 10 hasta los 18 años. Había un ligero predominio del sexo femenino
y ahora vean qué factores pudieran estar relacionados con el aparecimiento del dolor musculoesquelético en el grupo poblacional de los adolescentes. Como pueden ver acá, tenemos aquellos individuos que tenían computadora portátil, era mayor en el grupo de pacientes sin dolor musculoesquelético, pero muy interesantemente, como pueden ver acá, los que tenían una computadora portátil, una tablet o tenían dos o más dispositivos móviles, se encontraban en mayor porcentaje en el grupo de pacientes con dolor musculoesquelético. Pareciera ser que estos son factores que pueden ser precipitantes o pudieran ser el origen de dolor en los grupos poblacionales, específicamente en este caso, como son los adolescentes. Ahora, ¿qué estamos pasando todos ahora en este momento? Como nos encontramos ahorita, ustedes y yo, estamos sentados frente a una computadora de escritorio, estamos sentados frente a una iPad, estamos sentados frente a un teléfono móvil, estamos recostados en nuestra cama, muchas veces sentados en una posición no adecuada, recostados en una posición no adecuada, o permanecemos mucho tiempo cargando con nuestras manos dispositivos móviles que pueden ser el origen o el agravante de un padecimiento o originar dolor musculoesquelético en nuestras extremidades. Como ustedes pueden ver, todos estamos inmersos en este nuevo fenómeno de la tecnología que nos está permitiendo comunicarnos, pero que de alguna otra forma puede también ser el origen de ciertas dolencias en nuestros pacientes. Sigamos adelante. Ahora, en este trabajo publicado en el 2018, podemos ver los sitios donde hay dolor. ¿Cuál era el sitio que dolía más en este grupo de pacientes adolescentes? Muy interesantemente, como ustedes pueden ver, espalda, cuello y los miembros inferiores representan el porcentaje más alto en este grupo poblacional, pero sí manos y capo representan un 20% de la afectación en el grupo de pacientes adolescentes. La pregunta aquí que no se evaluó en el estudio era si en realidad el uso de un dispositivo móvil pudiera ser el origen del dolor o solamente fue un factor coincidente el tener dispositivo móvil. Probablemente en muchas ocasiones, cuando estamos haciendo uso de nuestros dispositivos, lo hacemos en una mala posición, sentados, por ejemplo, recostados en una mala posición, o permanecemos mucho tiempo con el dispositivo en nuestras manos y no tomamos tiempo para poder descansar o hacer un cambio adecuado de posición. Veamos, hablemos un poquito de lo que es el dolor musculoesquelético. Si pudiéramos clasificarlo de alguna forma, pudiéramos clasificarlo en dolor agudo y dolor crónico. Hay algunos parámetros que nos pueden servir para poder decir qué considero todavía agudo y qué podría ya considerar como crónico. Sin embargo, déjenme decirles de que no siempre necesariamente el dolor agudo va a resolver. Muchas veces el dolor agudo pasa a convertirse en un problema crónico o tenemos una afección crónica que sufre periodos de reactivación o agudización que interfieren con la calidad de vida de los individuos. Generalmente creemos que el dolor agudo es aquel que tiene Vamos a ver, quisiera que alguien me contestara si todos me están viendo y me están escuchando. Sí, lo estamos viendo, lo único que no vemos son sus presentaciones. Doctor, disculpe, fíjese que estamos observando que le habían quitado la presentación. No sé si usted la puede volver a colocar para que todos podamos verla. Muchas gracias. Híjole, ¿quién nos quitó la presentación? Aquí alguien nos... Vamos a ver. Yo creo que alguien que está presentando a ustedes.
Vamos a ver acá, vamos a ver. Ahora sí. Ahí está quien estaba presentando. Perfecto, doctor. Ya estamos viendo su pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, excelente. Doctor, disculpe, ¿sería tan amable de poder activar su micrófono? Gracias. ¿Ahí sí me escuchan? Perfecto, doctor, ya lo escuchamos. Ok. ¿Y ahí miran la presentación? Perfecto, ya lo ¿Me vemos. escuchan y se ve la presentación? Sí, perfecto, ya lo vemos. Ok. Les preguntaba, ¿se quedaron por dónde? ¿Vieron estas diapositivas? ¿Sí pudieron ver estas diapositivas? Hola, hola, hola. Sí Sí se se ve ven la bien las diapositiva. diapositivas, doctor. Se ven, se ven. Sí, sí ¿Y las las vemos. han visto o no las han visto todavía? Sí, se ven perfectamente bien nuestras diapositivas. Ok, perfecto, sigamos adelante. Estaba hablando acerca de la clasificación del dolor musculoesquelético. Estaba hablando de que tomáramos en cuenta algunos parámetros que pueden ser temporales. Les pediría a todos que cerraran su micrófono para que podamos escucharnos mejor. Ok, perfecto. Va. Cuando hablamos de dolor agudo, pudiera ser que tomemos como tiempo de evolución a aquel dolor que sea menor de un mes. Esta clasificación temporal puede variar dependiendo de la literatura que ustedes puedan revisar. Usualmente el dolor agudo es de instauración rápida, tiende a ser intenso, continuo, usualmente se acompaña de una lesión tisular y casi siempre la lesión tisular va a resolver. Usualmente, como es una manifestación nueva, el paciente expresa ansiedad y en este momento todavía es un síntoma de enfermedad. No sabemos si es en realidad una enfermedad que se va a establecer o solamente es un síntoma transitorio. Cuando hablamos del dolor crónico, estamos hablando de dolor que dura entre 3 y 6 semanas, tiende a ser progresivo, puede variar en intensidad y usualmente hay una lesión tisular que va a persistir a lo largo del tiempo. Dependiendo del umbral del dolor de los pacientes, la respuesta podría ser menor, con mayor tolerancia a ese estímulo doloroso. Usualmente puede acompañarse de depresión, porque ya es un trastorno crónico que afecta la salud del individuo y casi siempre representa una enfermedad como tal, a la cual hay que buscar un origen y muy probablemente establecer un tratamiento. Muy bien. Hablemos un poquito de la valoración del dolor musculoesquelético. ¿Vamos bien hasta ahí? Si todos me están escuchando, ¿pueden ver las diapositivas correctamente? ¿Sí? Sí, sí se miran. Sí, doctor. Perfecto. Adelante. Ok, característica del dolor. Fíjense ustedes que casi siempre cuando pregunto esto, por ejemplo, a los estudiantes, se les olvida a ustedes, porque esto nos lo enseñaron usualmente en la universidad en nuestros primeros años, pero a nosotros como reumatólogos, como internistas,
a los médicos que hacen traumatología y ortopedia, nos sirve muchísimo. Son preguntas muy sencillas, pero que nos dan bastante información, y es evaluar las características del dolor. Primero, ¿cuánto tiempo tiene el paciente de estar con dolor? ¿El dolor es de inicio reciente? ¿Tiene años de tener el dolor? ¿Ha sido un dolor persistente a lo largo del tiempo o es una condición que acaba de iniciar? La forma como el dolor inicia. Por ejemplo, alguien pudiera decirme, mire, es que yo estaba muy bien, pero ahorita que estoy tranquilo en mi casa sin hacer nada, se me ocurrió montarme a la caminadora y ya no aguanto la espalda. Probablemente esto es un dolor agudo de inicio reciente, que tiene días o inclusive podrían ser horas. Importante la localización del dolor. Es muy importante preguntar si existe simetría o no en cuanto al aparecimiento y la localización del dolor. Recuerden, usualmente los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias sistémicas van a presentar dolor de tipo simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo artritis reumatoidea, muy probablemente se me van a inflamar ambas manos. Si yo tengo una afectación tendinosa o mecánica de alguna articulación, probablemente tenga dolor asimétrico. Me duela una rodilla, me duela una mano, pero en aquel que tiene dolor de tipo inflamatorio, usualmente va a haber afectación de ambas manos, ambas rodillas de forma simultánea. Importante preguntarle al paciente, ¿tiene signos de inflamación? Usted mira su articulación roja, está caliente, mira cambios inflamatorios. ¿Por qué es importante esto? Esto nos permite definir si existe la probabilidad de que hay una enfermedad inflamatoria sistémica. Cuando hablamos de cambios inflamatorios, dolor simétrico en ambas partes del cuerpo, asumimos esto. Pero cuando es una afectación unilateral y tengamos cambios inflamatorios, podríamos pensar también algo mecánico. Sin embargo, no siempre esta regla se cumple. Puede variar dependiendo de las enfermedades que podamos estar evaluando. Hay algunos síntomas acompañantes, como por ejemplo, la rigidez matutina, la sensación de sentirse rígido, de tener dificultad para el movimiento y que tiene una duración mayor de 30 minutos, puede verse, por ejemplo, en pacientes que tienen afectaciones sistémicas, como por ejemplo artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante. Los pacientes con enfermedades mecánicas degenerativas como la osteoartrosis pueden tener rigidez por la mañana, pero usualmente es de corta duración. Síntomas como la fiebre, la pérdida de peso y la fatiga usualmente acompañan a las enfermedades inflamatorias sistémicas y casi nunca están en las enfermedades de tipo mecánico, como la osteoartrosis degenerativa, los traumatismos, por ejemplo, o las afectaciones tendinosas. Es muy importante que preguntemos al paciente en busca de estos síntomas, porque son los que nos permiten llegar a un diagnóstico etiológico de qué es la causa del dolor musculoesquelético que el paciente tiene. Hay un elemento importante que también deberíamos y tenemos que preguntar, y son las comorbilidades. ¿Qué otras enfermedades el paciente padece? Por ejemplo, muy común en nuestro medio, diabetes es una enfermedad que causa dolor, no solamente por neuropatía diabética. Sabemos que la artropatía de Charcot, que es una artrosis destructiva de las extremidades del paciente diabético, también se acompaña de dolor musculoesquelético y no necesariamente es solamente un trastorno de tipo neuropático. Las enfermedades de la glándula tiroides, como hipotiroidismo, hipertiroidismo, pueden ser causa de mialgias, artralgias, de tendinitis, de síndrome de túnel del carpo, que pueden ser manifestaciones de estas condiciones. La enfermedad renal. Muchos de los pacientes con insuficiencia renal crónica debutantes
Muchas veces consultan porque tienen mialgias, artralgias, dolores musculares que pueden ser producto de la uremia o la hipercalemia que el paciente está experimentando. El antecedente de hiperuricemia es muy importante. En estos momentos, créanme, yo he recibido en las últimas semanas y he estado viendo muchos pacientes que están entrando en crisis de gota debido a que estamos en casa y estamos comiendo un poco más. La mayor parte de los pacientes está llegando a los consultorios con 5 a 10 libras más. Muchos de nuestros pacientes que no pueden consultar y que nos van a hacer una entrevista por una videollamada, por ejemplo, pudiera ser especialmente hombres que estén teniendo una crisis de gota y que tengan el antecedente de hiperuricemia y que tengamos ahí probablemente la explicación del porqué del dolor en este paciente. Las enfermedades neurológicas per se, muchas de ellas pueden acompañarse de dolor musculoesquelético y ser manifestación o ser consecuencia de una secuela de alguna alteración neurológica que el paciente tenga. Importante, historia previa de infecciones. Hay pacientes que van a desarrollar artritis reactiva a consecuencia de una infección pasada, o pacientes que tengan procesos infecciosos a repetición y que puedan desarrollar a consecuencia de esto, por ejemplo, una artritis séptica, otras complicaciones musculoesqueléticas que nos van a dar sintomatologías, y si no preguntamos ese antecedente de infecciones previas, pudiera ser difícil de que podamos identificar el origen de una infección. Veamos, ¿qué otras cosas deberíamos de preguntar? Tabaco. Algunos me preguntarán por qué el tabaco. Sabemos hoy que el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades inflamatorias sistémicas, como es el caso de la artritis reumatoidea. Sabemos que el alcohol es un disparador de las crisis de gota. Importante preguntar actividad física anterior y actual. Hoy por hoy, muchos de nuestros pacientes que están en casa están empezando a hacer actividad física. Tenemos más tiempo libre. Muchas personas se están montando a la bicicleta estacionaria, se están montando a la caminadora, están empezando a hacer ejercicio en casa y muchos de ellos están experimentando dolor o se están provocando lesiones tendinosas o lesiones ligamentarias producto del inicio de una actividad física probablemente no controlada, no planificada y que surge al azar. Y muchas veces pasa de que nuestros pacientes miran en una aplicación por internet X o Y persona que hace X o Y tipo de actividad física y comienzan a hacerlo y quizás su condición física actual no permita poder hacer este tipo de actividad física. Postura de descanso. Recordemos que en estos momentos estamos trabajando más, aunque parezca de que estamos sentados, descansando. Muchas veces nos sentamos frente a la computadora y después de 1 o 2 horas de estar sentados trabajando, nuestros pacientes trabajando, tienen la espalda, tienen la columna lumbar casi de nalgas, están sentados sobre la columna. ¿Por qué? Porque cansan, permanecen en la misma posición, aunque parezca que están descansando, están colocados en posiciones inadecuadas. Tanto columna, hombros, cuello, manos. Después de algún tiempo de permanecer frente al escritorio, van a comenzar a generar dolor si la postura no es la más correcta. O muchas veces se está llevando el trabajo a la cama y los pacientes están trabajando sobre la cama con computadoras, con dispositivos móviles, y todo esto puede estar siendo el origen del dolor musculoesquelético que estén experimentando nuestros pacientes. Es importante, las nuevas actividades del hogar. Muchos de nosotros nos ha tocado pues ahora, como muchos de nuestros empleados que nos colaboraban en la limpieza, por ejemplo, de la casa, se fueron. Muchos de ellos, por ejemplo, muchos de nosotros estamos haciendo y asumiendo responsabilidades que no hacíamos antes y eso nos está causando dolor. Estamos experimentando dolor producto de nuevas actividades que no estábamos acostumbrados o que no estábamos haciendo antes y que ahora se han vuelto
vuelto parte de nuestra vida en esta temporada de cuarentena que estamos pasando. Muy bien. Hasta ahorita vamos claros. ¿Hay alguna duda? ¿Están escuchando muy bien? ¿Están viendo las diapositivas bien? Todo bien, doctor. Todo perfecto. Muy bien. Todo bien, Sigamos doctor. adelante. Veamos. Examen físico Todo general. bien. Difícil. Excelente, muchas gracias. Examen físico general. Aquí, ¿qué podemos preguntarle si estamos detrás de una videollamada al paciente? Mire, ¿qué cambios ha notado usted? ¿Qué ha visto diferente? Hace algún tiempo alguien me llamó que tenía mucho dolor en el brazo derecho. Había empezado a hacer ejercicio, él no estaba acostumbrado, empezó a levantar pesas. Le pedí, mire, muéstreme el brazo a través de su teléfono, quiero verlo, y tenía claramente el signo de Popeye. Sabemos que el signo de Popeye equivale a una ruptura del bíceps braquial. Sencillo, a ustedes, signo de Popeye, ruptura de lo que es el bíceps braquial. Paciente se rompió el bíceps braquial haciendo ejercicio en casa, haciendo un peso que no se había preparado para poder soportar. Muchas veces en esta parte de la valoración le podemos pedir al paciente que nos muestre a través de los dispositivos móviles, que nos mande fotografías de qué es lo que pueda estar observando o qué es lo que pueda estar viendo que ha cambiado en su anatomía. Cosas muy sencillas que nos pueden dar información valiosa para establecer un diagnóstico de enfermedad. Importante en el caso del examen físico articular, mira usted o está observando que en su articulación, en su rodilla, en su codo, en su hombro, hay calor, está rojo, está caliente, y eso nos puede hacer pensar en la posibilidad de cambios inflamatorios. Puede usted movilizar la articulación. La limitación articular es un dato que nos permite acercarnos a pensar de que sí, lo afectado es la articulación y no los tejidos paraarticulares. El derrame articular es muy difícil poderlo valorar si no estamos cerca del paciente, no hacemos un examen físico, pero podemos preguntarle si el paciente mira abombadas o a rodilla, por ejemplo, mira aumentado de tamaño su rodilla con abombamiento hacia los lados, en palabras muy sencillas, para que nos pueda dar una idea acerca de que si es posible o no que exista derrame articular dentro de esa articulación. Como ustedes pueden ver, todas son preguntas y todas son cuestionamientos que podemos hacerlos perfectamente bien al paciente y que nos van a orientar a poder pensar en cuál es el origen del dolor musculoesquelético que el paciente tiene. Veamos, toda la información que hemos recabado nos debe llevar a poder clasificar el dolor dependiendo qué es lo que tengamos afectado. Si creemos que el paciente tiene dolor, calor, limitación al movimiento, podríamos pensar que la afectación es articular. Y cuando hablamos de afectación articular, vale la pena poderlo clasificar en grupos más pequeños de enfermedades para podernos aproximar a un diagnóstico. Por ejemplo, monoarticular. ¿Qué es esto? Una sola articulación afectada. ¿Qué enfermedades causan afectación monoarticular? Generalmente, no siempre es así, pero generalmente, por ejemplo, los pacientes que tienen un ataque agudo de gota empiezan con dolor en una articulación, ya sea la primera metatarsofalange del pie, o se inflama una rodilla o se inflama el tarso, por ejemplo. Muchos pacientes que tienen artritis, osteoartritis degenerativa, presentan, por ejemplo, dolor en una rodilla. Eso nos permite clasificarlo en grupos de enfermedades. Afectación oligoarticular, de 2 a 4 articulaciones. ¿Qué enfermedades pueden manifestarse de forma oligoarticular? Por ejemplo, las artritis reactivas pueden ser oligoarticulares, afectar 2 o 3 articulaciones. Las artritis postvirales, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen artritis por psoriasis, pueden tener afectación oligoarticular en las fases iniciales. Algunos pacientes con artritis reumatoidea pudiera ser que empiecen así, pero la mayor parte de los pacientes con enfermedades inflamatorias sistémicas, como artritis, como lupus, generalmente empiezan
siendo poliarticulares, de 4 a más articulaciones para arriba. Usualmente los pacientes con artrosis degenerativa tienen afectada 1 o 2 rodillas, tienen afectada 1 o 2 dedos de las manos y generalmente es un comportamiento más limitado a un pequeño grupo de articulaciones. Los que tienen enfermedades sistémicas inflamatorias tienen afecciones poliarticulares. Importante, cuando el paciente conserva la movilidad de su articulación, pudiéramos estar frente a una afección extraarticular, ligamentos, tendones, o pudiéramos estar frente a una afectación muscular. Es muy frecuente en estos momentos que la gente tenga tendinitis, por ejemplo, del manguito de los rotadores, porque estamos haciendo limpieza en nuestras casas, estamos levantando objetos, estamos haciendo pronación de la mano, tenemos tendinitis de los pronadores, producto de la actividad física en la que estamos inmersos en nuestros hogares, haciendo actividades que no hacíamos antes. Clasificarlo nos permite aproximarnos a un diagnóstico etiológico. Veamos ahorita qué dicen los trabajos que podemos encontrar como causa de monoartritis. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Sí están escuchando todos? ¿Estamos claros? Sí, vamos bien. Ok, perfecto, muy bien. Veamos ahora. Esta es una serie de trabajos. Perfecto, muy bien. En esta diapositiva les presento 4 grupos de trabajos que estaban tratando de evaluar cuál es el origen de la monoartritis en pacientes que consultaban por primera vez por dolor musculoesquelético en una articulación. ¿De acuerdo? Una articulación como motivo de consulta en primera ocasión en diferentes grupos poblacionales. La mayor parte de ellos eran consultas ambulatorias hospitalarias. Como ustedes pueden ver, en la mayor parte de las series, los que debutaban como monoartritis eran entre un 9 hasta un 27% de ellos por gota, un ataque agudo de gota, ¿de acuerdo? Un 10%, máximo un 20%, como podemos ver acá, pudiera ser producto de una artritis séptica, por ejemplo, una monoartritis. Artrosis, una osteoartrosis, por ejemplo, hasta un 15% podría ser como causa inicial. Artritis reumatoidea, interesantemente, hasta un 20% pudiera ser que una de las primeras consultas que tengamos sea por una sola articulación inflamada, trauma un 10%, y las artritis reactivas, aquellas que ocurren después de haber padecido un proceso infeccioso tiempo atrás, pudieran ser causa de monoartritis hasta en un 25% de los casos. Esto es muy interesante porque son primera consulta por dolor, inflamación en una sola articulación, por artritis en una sola articulación. Veamos, hablemos un poquito de las enfermedades que podemos encontrarnos en estos tiempos con mayor frecuencia y que les va a consultar la gente y les pueden decir, mire, estoy con dolor, dígame qué hago, y ustedes en una videollamada, haciendo todas las preguntas que hemos mencionado, vamos a poder encontrar. Este es un trabajo muy interesante, es de 1997 y yo lo sigo poniendo siempre en mis presentaciones porque es un trabajo publicado en una revista internacional y fue hecho en Guatemala por el doctor Abraham García. Este trabajo evaluó 148 pacientes con gota. Fíjense bien, características epidemiológicas que nos ayudan a hacer diagnóstico. Solo 3 mujeres tenían gota. De ahí, 145 eran hombres. Recuerden, en una mujer es muy poco probable que tengamos un ataque de gota. Por debajo de los 40 años, la prevalencia es menor al 0.5%. Y por arriba de los 50 años, 0.8%. Es menos frecuente, a menos que tengamos una historia familiar
de un trastorno del metabolismo de las purinas. Pero en nuestro medio, gota es una enfermedad prácticamente que ocurre con mayor frecuencia en los hombres. Vean la media de edad de este grupo poblacional, 49 años, hombres de mediana edad, pero muy interesantemente en Guatemala podemos ver gente tan joven como 20 años hasta 87 años que pueden presentar artritis inducida por cristales de ácido úrico. El tiempo de evolución de esta serie era 7.4 años. 42 de ellos, 28%, tenían una historia familiar de tener gota y tenían ácido úrico por arriba de 7, el 60% de esta población. 40% consumían alcohol y el 22% al momento del diagnóstico ya tenían tofos identificables al examen físico. Y abajo les presento la forma como estos pacientes debutaron al momento del diagnóstico de la enfermedad. 32% en forma de podagra, artritis de la primera metatarsofalángica del pie. 48% tenían artritis no de la primera metatarsofalángica del pie, de otra articulación, llámese el tarso, llámese la rodilla o llámese el codo. 33% tenían una presentación oligoarticular y un 15% tenían una forma de presentación inicial poliarticular. Eso hace que sea una enfermedad que pueda presentarse de diferentes formas, pero lo más frecuente que podemos encontrar es artritis de una articulación, una monoartritis o que tengamos un paciente con podagra, que es lo que usualmente tendemos a encontrar. Y es esto lo que usualmente vemos. Un paciente con una artritis de la primera metatarsofalángica del pie o bien con artritis del tarso. Es muy característico en hombres que van desde los 40 años hacia arriba, pero pudieran ser tan joven como 20 años, que inician de forma súbita con dolor intenso. Usualmente tomadores de licor y que tienen un alto consumo de purina, ya sea en forma de cerveza, carne, por ejemplo, o mariscos. Esto es lo que usualmente tendemos a ver y pudiera ser el síntoma inicial de esta enfermedad en muchos de nuestros pacientes. Aquí tenemos una imagen un poco más ilustrativa. Esto es lo que generalmente llamamos podagra y es artritis de la primera metatarsofalángica del pie. Y los que ya conocemos a pacientes que tienen una mayor evolución, pacientes con una artritis tofácea crónica, que nos hace más fácil el reconocimiento de la enfermedad. Característicamente tenemos un tofo que nos está indicando que es una enfermedad con algún tiempo ya de evolución. La osteoartrosis. Esta es una enfermedad muy frecuente y déjenme contarle a todos que todos la vamos a padecer. En algún momento de nuestra vida tendremos alguna manifestación de osteoartrosis. Es la principal causa de discapacidad por arriba de los 65 años en la mayor parte de los países desarrollados. Entre los 60 y los 75 años, el 75% de la población tiene osteoartrosis de manos, ¿de acuerdo? Y vean qué interesante esto. 10 a 20% de la población menor de 40 años ya tiene cambios de osteoartrosis, ¿de acuerdo? En mayores de 30 años, ¿de acuerdo? Podemos encontrar 6% ya de ellos con artrosis de rodilla y de 1 a 4% con osteoartrosis de cadera. Así que no pensemos que la osteoartrosis es una enfermedad necesariamente de abuelitos. Todos, después de los 20 años, comenzamos a experimentar ya cambios en nuestro sistema musculoesquelético. Para los 30 años ya vamos presentando muchos síntomas y datos clínicos de artrosis. Ahora, ¿qué es lo que más frecuentemente va a afectar la artrosis en nuestro cuerpo? Esta es una serie muy interesante, son 100,000 personas años en esta ciudad y lo más frecuente que afecta a la osteoartrosis es cadera, 240
casos por cada 100,000 personas año, rodilla y luego mano. Hombre o mujer por arriba de los 50 años, usualmente piensa uno de esta forma, con dolor en la cadera, sobrepeso como factor condicionante, deberíamos de estar pensando en osteoartrosis. O varón de 50 años, 60 años que presenta dolor, crepitación ósea, eso es lo que el paciente nos refiere, me truena la rodilla, doctor, y dolor, debemos de estar pensando ya probablemente en una osteoartrosis de rodilla. El término osteoartrosis o osteoartritis hace referencia a la misma enfermedad. No hay diferencia, es el mismo término para referirnos a una misma cosa. Depende mucho la escuela que uno siga para referirlo a una osteoartrosis o una osteoartritis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Usualmente estos cambios en las rodillas. Los pacientes adquieren una postura como vaqueros. Así lo dice, fíjese doctor, que se me están abriendo las rodillas. Cuando camino, subo y bajo gradas, me están crepitando, me truenan las rodillas. La osteoartrosis es una enfermedad degenerativa en la cual se pierde rápidamente el cartílago articular, se ve condicionada por la herencia, por el trauma, por el sobrepeso y usualmente puede afectar una, dos o inclusive puede afectar múltiples articulaciones en los individuos a medida que vamos progresando en edad. Característicamente los pacientes refieren dolor y crepitación ósea. Ahora, sí pueden experimentar cambios inflamatorios, De hecho, que hay un fenotipo de la osteoartrosis en la cual predomina el proceso inflamatorio y los pacientes la pasan mal porque se experimentan un proceso inflamatorio que puede ser importante y que pueda requerir el uso de medicamentos para el control de la inflamación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que separa esta estructura articular de esta otra, el cartílago, se va perdiendo. Va a haber contacto de esta superficie contra esta y comienzan a formarse estos fragmentos óseos que se conocen como osteofitos. El roce y la fricción de esta estructura contra esta estructura es lo que genera la crepitación, lo que el paciente nos dice que le truena su rodilla. Como pueden ver acá, la rótula está completamente pegada a la superficie de lo que es el hueso. Ya se formó osteofito y espacio articular cada vez me va quedando menos. Eso es lo que podríamos traducirlo desde el punto de vista de imágenes. ¿Qué es lo que el paciente nos dice? Me duele y me truena la rodilla, doctor. Y eso es lo que me hace pensar a mí frente a factores de riesgo como la edad, el sobrepeso, el trauma mecánico, que probablemente mi paciente tenga una osteoartrosis. Veamos en manos. En manos es muy interesante. Generalmente la osteoartrosis va a afectar las interfalángicas distales. Eso es lo que conocemos como nódulos de Everdeen. Sin embargo, también puede afectar los interfalángicas proximales. Es a lo que conocemos como nódulos de Bouchard. La diferencia entre esto, por ejemplo, y una artritis reumatoidea es que la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria. No hay formación de hueso, hay destrucción del hueso. En la osteoartrosis, como ustedes pueden ver en esta imagen de correlación radiográfica, están formándose estos huesecitos que se llaman osteofitos y es lo que vamos a palpar en las interfalángicas distales como nódulos duros, pero que sí duelen. Y eso es lo que nos va a hacer sospechar que nuestro paciente tiene una osteoartrosis de mano. Duele, se puede inflamar, causa afección de la calidad de vida de los pacientes, sí afecta la calidad de la vida de los pacientes y es un motivo de consulta muy frecuente que podemos tener en nuestra práctica diaria. Veamos otra causa de artritis por la cual nos podrían consultar y que tenemos que estar pendientes de poder sospecharla, porque diagnosticarla requiere otros elementos diagnósticos especiales, pero que sí nuestra mente la va a pensar cuando tengamos individuos con factores de riesgo. Por ejemplo, adultos mayores tienen 3 veces mayor riesgo de poder tener una artritis séptica.
el antecedente de una cirugía o una instrumentación articular me confiere un riesgo enorme de tener artritis séptica. El habérseme colocado una prótesis de rodilla o cadera me incrementa riesgo. El antecedente de enfermedades inflamatorias o el antecedente de enfermedades metabólicas que afecten mi respuesta inmune, como por ejemplo diabetes, son factores que deberían de hacernos pensar en artritis séptica en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es lo que el paciente me podría referir a mí como sintomatología? Y es esto: fiebre, casi en el 60% de los pacientes, dolor, inflamación. De hecho, el día de hoy vi a un paciente en mi consultorio. El paciente llegó porque pensaba que tenía gota, porque su amigo, que es mi paciente, ha tenido múltiples episodios de gota y su rodilla se le llena de líquido, yo se la dreno y el paciente mejora. Pues este es su amigo, llegó porque está asegurado que tenía gota. Pues en su historia clínica, un hombre delgado, un hombre deportista, árbitro, corre, un hombre con un peso adecuado, no consume alcohol. Entonces, muy pocos factores de riesgo para pensar en gota, pero tenía un antecedente. Había sufrido una lesión en las vías urinarias y él experimenta constantemente episodios de infecciones urinarias a repetición. Ya eso le despierta a uno la curiosidad. ¿Qué más puede hacer? Con una rodilla roja, caliente, inflamadísima y con un dolor intenso que inició hace 48 horas, pero que había estado teniendo episodios intermitentes de fiebre desde hace 10 días atrás. Puncionamos la articulación y extraemos 100 centímetros de pus, de material purulento. Eso no es gota, eso es seguramente una artritis séptica. Pudiera ser que el microorganismo ha viajado en las vías urinarias hematógenamente y ha llegado a esa articulación. Debemos de sospecharlo. Debemos de pensar en todo el contexto clínico del paciente para pensar en esta condición. Y tenemos que pensarla porque el no drenar el líquido y no recibir tratamiento antibiótico significaría que esa articulación experimente un daño muy importante en ese paciente. Esto es cómo se analiza un líquido articular. Básicamente, después de que se extrae, se analizan algunos parámetros como el color, el aspecto, la viscosidad, conteo de glóbulos blancos, la cantidad de polimorfos nucleares y la glucosa. El líquido articular no es como el cefalorraquídeo ni como los líquidos pleurales. Aquí las cantidades de células inflamatorias pueden ser mayores. Por ejemplo, para considerar una infección, tendríamos que tener entre 50 y 100,000 glóbulos blancos y más del 60% de polimorfos nucleares. Para un proceso inflamatorio, pudiera ser que tengamos entre 5,000 a 30,000 células. No necesariamente es una infección. Esto es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en LCR o en líquido pleural. Aquí las cantidades son mayores para poder hacer diferencia entre un proceso infeccioso y un proceso, por ejemplo, inflamatorio puro. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos dos enfermedades rápidamente de forma simultánea. Sí. Hay un micrófono por ahí activado, creo. Muy bien, sigamos adelante. Artritis reumatoide y lupus, ¿de acuerdo? Son dos enfermedades que se nos pueden pasar desapercibidos si no las pensamos. ¿Qué cosas quiero que tomemos en consideración y recordemos de estas dos? Las dos nos van a dar artritis simétrica de pequeñas articulaciones. Como vemos en esta imagen, tenemos este aspecto fusiforme en las interfalángicas proximales y como ustedes pueden ver está en ambas manos de esta paciente del sexo femenino. ¿Sí? Importante, artritis simétrica de ambas manos. En una mujer, por ejemplo, entre los 20 y los 40 años pudiera ser lupus,
Artritis reumatoidea, perfectamente bien, sí. Ahora, si a eso le sumamos síntomas como pérdida de peso, caída del cabello, sensibilidad al exponernos a la luz del sol, por ejemplo, pudiéramos pensar más en un lupus eritematoso sistémico. Si tenemos artritis simétrica de pequeñas articulaciones de la mano, sumada a rigidez matutina, por ejemplo, cansancio, sin otra sintomatología sistémica, pudiéramos pensar más en una artritis reumatoidea. Pero quiero que se concentren en pensar que artritis de pequeñas articulaciones más síntomas sistémicos como la fiebre, la pérdida de peso, por ejemplo, la fatiga física, deben de hacernos pensar en estas dos enfermedades que tienen un comportamiento sistémico. Ahora, para recordar, artritis reumatoidea y lupus nunca, casi nunca afectan las articulaciones interfalángicas distales de la mano. Las interfalángicas de las manos la afectan la osteoartritis, sí la puede afectar la gota, la artritis psoriática, pero artritis reumatoide y lupus casi nunca afectan las interfalángicas distales. ¿De acuerdo? Ustedes tienen un paciente con inflamación en las distales, muy probablemente no se trate ni de lupus ni de artritis reumatoide, excepto si tienen una paciente con lupus o artritis reumatoide que tiene 60 años y aparte de su artritis reumatoide, ahora está teniendo cambios de una osteoartritis. Esas pacientes sí van a tener afectación con nódulos de Everden en las interfalángicas distales. Eso es muy importante que lo recuerden. E importantísimo, artritis simétrica de pequeñas articulaciones, artritis reumatoidea o lupus. Muy bien. Hay otras condiciones que podemos estar viendo en este momento, como por ejemplo el síndrome de túnel del carpo. Es una neuropatía por atrapamiento, es la más frecuente que podemos ver, es más frecuente en las mujeres, trabajo manual, teléfono, y hacer esto o despertarse en la noche con dolor intenso, perder fuerza en la mano, en esta distribución, en estos momentos, debería hacernos pensar en que nuestro paciente está teniendo probablemente un síndrome de túnel del carpo. Parestesias, dolor que empeora con el trabajo que despierta al paciente durante la noche, generalmente unilateral, debe de hacernos pensar en síndrome de túnel del carpo. Y en este momento muchas personas están trabajando en casa, en computadoras, en dispositivos móviles, y hay muchos pacientes que están consultando por esto. Algunos signos que el paciente puede hacer en casa y que podemos verlos nosotros, el signo de Fallen, podemos pedirle al paciente que lo haga, que permanezca en esta posición durante 1 minuto, y si eso despierta dolor o parestesias en la distribución que les mostré, probablemente se trate de un síndrome de túnel del carpo. Veamos, les voy a presentar ahora 3, 4 diapositivas para ir terminando de algo que sí nos puede llamar mucho la atención, y es fiebre y dolor musculoesquelético. Como ustedes saben, estamos frente a una pandemia que seguramente nos va a dar manifestaciones también en el sistema musculoesquelético, pero que tenemos que hacer diagnóstico diferencial de las otras enfermedades que ya vivían con nosotros en nuestro país, como por ejemplo el dengue, el chikungunya, Zika, etcétera, que son enfermedades que también están presentes en nuestro medio. Sabemos, por ejemplo, que el dengue está ahorita creciendo en número de casos. Ya hay más de 20 pacientes que han muerto en Guatemala por dengue y no decimos mucho porque estamos muy concentrados en la que está afectando a todo el mundo, pero sí estamos teniendo casos de dengue y se están muriendo pacientes también con dengue. Hablemos un poquito de fiebre y dolor articular. Este es un trabajo muy interesante. Evalúan 482 pacientes con chikungunya, por ejemplo, en la India, para ver las manifestaciones clínicas de los pacientes en este grupo de edad. Miren el grupo de edad desde los 5 años hasta los 92 años. ¿Cuáles eran los síntomas predominantes? Dolor articular en las... Disculpe, no se mira tu
presentación. ¿Perdón? No se mira su presentación, solo su cara. Las diapositivas no se Vamos ven. a volver. Vamos a volver a entrar. Vamos a ver acá. Alguien que entró por ahí. Vamos a ver. Ok. Ahora sí miran. No, Vamos a ver. no están. Ahora, No todavía. ahora sí. Ahí. No. Ahí estamos ya. No, todavía no. No. Vamos a volver a entrar. No aparece todavía. Doctor, Voy a disculpe, volver ¿aún no vemos la a- presentación? Voy a salirme otra vez para volver a entrar. Ok, vamos a ver acá. Sí, puta, ahí está. Es que hay alguien que está presentando, fíjese. Hijo de puta, ahora salí yo ahí. Vamos a ver. Ahí, Doctor, ahorita estamos viendo su pantalla. ya, ok. Ahí se lo miran. Hola. No, aún no se, no, No se ve aún. no, aún no. Vamos a ver. Presentar ahora. Pero excelente presentación, doctor. Muy bien. Vamos a ver, ahí te terminamos. Ahí falta un poquito todavía. El Ahí se me tratamiento, miran doctor. ya. Sí. El manejo, tratamiento. ¿Ya están viendo? No, Ahí están viendo la pantalla. Todavía no. no, doctor. Vamos a ver. Es que creo que hay alguien más que está compartiendo, hombre. Alguien más está compartiendo, ¿verdad? No podemos ver quién es. Vamos a ver. Ahí. Aún no, doctor. Doctor, ya Ahí sí. vemos su pantalla. Si puede colocar ahora la presentación. Muchas gracias. Ya la vemos. Ahí estamos ya. Excelente. Sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora Como sí. les mencionaba, vemos estos 482 pacientes con chikungunya. Vean qué interesante, dolor articular en pequeñas articulaciones, el 80% de los pacientes. Ustedes recordarán ahí por el 2016, 17, que tuvimos epidemia de esto en Guatemala, ¿verdad? La chiqui decía la gente y venían todos de oriente, inflamados, con artritis, rigidez de cuello es otro síntoma muy importante. 50% de los pacientes refieren fiebre, dolor en articulaciones grandes, casi el 50%, y el característico rash que los pacientes nos comentaban que tenían. ¿Qué es lo que mirábamos? Esto, los pies que parecían tamal, inflamadísimos, las manos que parecían tamal, inflamadas, con la presencia de este rash macular, petequial, usualmente sobre los sitios articulares. Ya la incidencia de chikungunya en nuestro medio bajó bastante, se miran algunos casos esporádicos y sí muchos de los pacientes que tuvieron chikungunya, por ejemplo, muchos de ellos desarrollaron otras enfermedades o persistieron teniendo síntomas articulares relacionados con artritis y es parte del diagnóstico diferencial que tenemos que manejar en el paciente con fiebre y dolor articular. Veamos ahora, por ejemplo, los pacientes con dengue. ¿Cuáles van a ser los síntomas del sistema musculoesquelético que van a presentar? 100% de los pacientes tienen fiebre. No existe dengue si no hay fiebre. Yo le digo siempre a los residentes, ¿tiene fiebre? No, no es dengue. Si no hay fiebre, no hay dengue. No puede ser. Fiebre es la manifestación presente en el 100% de los pacientes. Cefalea es un síntoma muy importante. Las mialgias, casi en el 60% de los pacientes que van a ser muy intensas. Artralgias,
dolor articular marcado, usualmente en grandes articulaciones, hombros, rodillas, codos, son parte de la sintomatología del paciente con dengue. 50% de ellos van a referir dolor, por ejemplo, en todo el cuerpo, y pueden haber otros síntomas como la hepatoesplenomegalia, que está en un porcentaje más bajo en estas series, pero hoy por hoy en nuestro país la mayor parte de los pacientes con dengue complicado o con síntomas de alarma presentan hepatoesplenomegalia como manifestación de enfermedad. Es muy importante, todo paciente con dengue, dolor abdominal, hipotensión o manifestaciones de alarma, hemorragia, debe ser referido inmediatamente a un hospital de tercer nivel para ser atendido por síntomas de alarma, y la mortalidad por dengue no es despreciable. Ya van más de 20 pacientes muertos por dengue en Guatemala, pero no se está prestando atención a esta otra causa de fiebre y dolor articular. Y para ir terminando, ¿qué es lo que se ha visto y qué es lo que está reportando la OMS como manifestaciones en el paciente que tiene esta infección que todos estamos muy temerosos de atender y de padecer? Fiebre, casi el 100% de los pacientes con COVID la tienen. Vean, las mialgias ocurren casi el 40% de los pacientes. No hay reportado ni artritis, ni tampoco hay reportado artralgias. Pareciera ser que la manifestación más importante en este reporte de la OMS de febrero 18 no lo reportaba, pero sí series más recientes están reportando otras manifestaciones articulares como artralgias, artritis no. Mialgias ya casi en el 70% de los pacientes, y lo más llamativo, que es lo que todos estamos conociendo, es la presencia de la fiebre, la fatiga, la tos seca, la presencia de disnea como complicación ya de la enfermedad, expectoración hasta un 27%, y otros síntomas que estamos conociendo como por ejemplo la pérdida de la percepción del sabor y los olores hasta en un 35%, otros síntomas nuevos que aparecieron como la diarrea, las náuseas, los vómitos, el dolor torácico, por ejemplo, son síntomas que están relacionados con esta entidad y que debemos de estar muy pendientes de reconocerlo, y es parte del diagnóstico diferencial del paciente que tiene fiebre y dolor articular. Como les he presentado en esta casi hora, a pesar de los apagones que hemos tenido ahí con las diapositivas, es muy variada la sintomatología que podemos encontrar. Sí es importante recordar que muchos de los diagnósticos los podemos hacer con una buena historia clínica, preguntándole al paciente qué síntomas y signos tiene, y ubicarnos en el contexto de la edad del paciente, de sus antecedentes, del tiempo de origen de los síntomas, cuáles pueden ser los probables desencadenantes, porque muchos de estos diagnósticos pueden hacerse solamente preguntando. En este momento, lamentablemente, muchos de los pacientes no pueden acudir a los consultorios y nos van a pedir que hagamos lo que estamos haciendo ustedes y yo, que nos juntemos por una videollamada y que nosotros como médicos les establezcamos un probable diagnóstico y una terapéutica de ayuda a este paciente. Algunos me preguntaban por ahí, pues el tratamiento. El tratamiento es muy variado. El tratamiento depende cuál es el diagnóstico que yo tengo de enfermedad. Tengo una artritis reumatoidea, probablemente el tratamiento va a ser metotrexate, corticosteroides, inmunosupresores. Tengo un paciente con gota, probablemente buenos antiinflamatorios, va a ser de utilidad. El uso de colchicina, por ejemplo, va a ser muy importante en aquellos con contraindicación para colchicina y antiinflamatorios que tienen un ataque de gota. Probablemente corticosteroides, tramadol puedan ser opciones. Pacientes con afectaciones tendinosas, el uso de antiinflamatorios, calor local, por ejemplo, nos pueden ser de utilidad, al igual que limitar el movimiento o la actividad que causó el daño o la lesión en los pacientes. Pacientes con túnel del carpo, por ejemplo, inmovilizar la extremidad por no más allá de 2 semanas. El uso de analgésicos, el uso de pregabalina nos van a ser útiles para poder limitar el dolor.
La terapéutica va a ir orientada primero a establecer un diagnóstico probable de enfermedad y segundo, utilizar medicamentos que puedan aliviar al paciente y que expongan al paciente al menor riesgo posible y que podamos controlar desde este tipo de plataformas y que el paciente pueda acceder haciendo una llamada a la farmacia y enviándole nosotros una prescripción, por ejemplo, por todas las vías que tenemos actualmente. Me alegró mucho estar con ustedes bajo esta plataforma. Espero de que hayan algunas preguntas que podamos responder y podamos apoyarles para que podamos continuar atendiendo a nuestros pacientes porque nos van a seguir consultando a pesar de la pandemia que estamos enfrentando. Preguntas, respuestas, las que podamos dar. Muy buenas noches. Primero, le saludo a la doctora Bessie de Castillo de aquí de Guatemala, en Coatepec. Le quería compartir una experiencia. Gusto en conocerla, doctora. ¿Aló? Sí, con todo gusto, dígame, le estoy escuchando. La experiencia de mi hermano le estoy escuchando, sí. Se infectó con el virus de COVID en la Florida. Uno de los problemas más grandes no eran las artralgias, sino las mialgias. Mucho dolor a nivel muscular, fiebres muy altas y ganándole seguimiento a su historial clínico no le quedaron secuelas de dolor articular. Solo es una enfermedad muy difícil, muy dura, muy debilitante. Sí, muy difícil. Pero el dolor articular no se cuela de eso, sí mucha debilidad, mucha fatiga que tardó 4 semanas en recuperarse. Para compartirle eso, y otra de mi experiencia es el manejo de pacientes con problemas articulares, sobre todo de chikungunya, es el manejo con un compuesto que pudiera ser con meloxicam y con glucosamina durante un mes da muy buenos resultados en mi experiencia. Eso le quería compartir, doctor. Muchas gracias y excelente presentación. Gracias a usted. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Le escuchamos y también Sí. agradecemos su brillante exposición el día de hoy. A continuación daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas que ya tenemos en los comentarios. Iniciaré con la primera. El doctor Tomás Chávez nos pregunta, ¿cuál sería el tratamiento ideal para los pacientes con dolor crónico por osteoartritis? Ok, muy bien. Generalmente la osteoartrosis, como usted bien lo pregunta, se vuelve una condición crónica para la mayor parte de los pacientes debido a que es un padecimiento degenerativo y que nos va a acompañar el resto de la vida. Tratamiento perfecto para quitar el dolor no existe. Uno va a escoger qué medicamentos dependiendo las características clínicas del paciente. Por ejemplo, si en esta oportunidad mi paciente consulta porque tiene dolor e inflamación, probablemente me sea útil utilizar un antiinflamatorio no esteroideo. Si el paciente consulta porque únicamente hay dolor, probablemente un analgésico puro como paracetamol. También existe de corticosteroides que nos puede ser útil en una articulación inflamada o la infiltración de sustancias que tienen un efecto lubricante en la articulación que nos pueden permitir mejorar hasta por un periodo de 12 a 16 meses. Depende mucho cuál sea el perfil de mi paciente al momento de la consulta. ¿Cuál es el síntoma predominante? ¿Es solamente dolor? ¿Hay dolor e inflamación? Y dependiendo de eso, yo me planteo una estrategia terapéutica para poderlo aliviar. La mayor parte de los pacientes en nuestro medio, ustedes bien lo saben, toman cuando le duele y toman lo que encuentra o lo que el vecino le dijo que le servía, y eso también expone a los pacientes en riesgo. Importante, terapia física, rehabilitación, ganar fuerza muscular en las articulaciones. Es muy importante que el paciente entienda que va a convivir con dolor.
pero que el calor local, el ejercicio, la rehabilitación le va a ayudar a mitigar el dolor y le va a permitir tener mejor calidad de vida sin exponerse a riesgo del uso prolongado de medicamentos. ¿Qué tan importante es drenar la artritis séptica en todas las ocasiones, en las rodillas? Artritis séptica hay que drenarla y si es necesario llevarlo a sala de operaciones, se lleva a sala de operaciones a limpiar la articulación. ¿De acuerdo? Muchas Hay que gracias. drenarlo. Gracias. Muchísimas Para servirle, gracias. doctor. Por acá también nos pregunta el doctor Ramón Sosa, ¿cuál es el tratamiento para la gota? Muy bien, una pregunta muy interesante. Generalmente la gota tiene diferentes escenarios. La mayor parte de los pacientes que tienen gota son pacientes, digo yo, de barriga fuerte ustedes. Son pacientes que casi no tienen problemas gastrointestinales, por ejemplo, por el uso de antiinflamatorios. Generalmente, durante el ataque agudo de gota, los medicamentos que nos han demostrado ser más eficientes son, por un lado, quitar el dolor. Antiinflamatorios no esteroideos, dependiendo del perfil de seguridad del paciente. Si mi paciente tiene una úlcera péptica, probablemente me convenga un COX-2. Si mi paciente tiene antecedente de un infarto, probablemente me convenga quizás un COX-1, aunque todos tienen igual riesgo para infartarse el paciente. Quizás sea mejor un analgésico puro como Tranabadol más paracetamol y lo combino con un corticoide, ya sea intraarticular o tomado por un corto tiempo que va entre 3 y 5 días. A esta terapéutica para quitar dolor e inflamación siempre le sumamos colchicina. Es uno de los medicamentos más eficaces para abortar un ataque agudo de gota y ya no es necesario que le demos al paciente una tableta cada hora hasta que esté vomitando y con diarrea. Eso es igual a darle al paciente una tableta cada 8 horas por 3 a 5 días y luego lo vamos a continuar con una tableta de 0.5 miligramos por 6 meses a 1 año, que eso sí se ha visto que limita la ocurrencia de los ataques agudos de gota, siempre y cuando vigilemos que el conteo de glóbulos blancos del paciente no baje, porque sabemos que puede causar neutropenia la colchicina. Está el otro paciente que no puede tomar ni colchicina ni antiinflamatorios, o por ejemplo, que es enfermo renal crónico, nos tocaría darle, por ejemplo, un analgésico puro como Tramadol, más un corticosteroide para lograr desinflamarlo. También depende el arte de medicar de cuáles son los factores que el paciente tenga de riesgo. De forma global diríamos que antiinflamatorios, colchicina, son las herramientas número 1 para el ataque agudo de gota y una vez que el paciente salió de la crisis, empezamos medicamentos para reducir el ácido úrico a 5. Esa es nuestra meta, acompañado de un buen plan nutricional para que el paciente suprima el consumo de cerveza y los alimentos ricos en purina. Muchísimas gracias, doctor. No se escucha. También nos hace una pregunta la doctora Delmi Núñez. ¿Cómo se puede evitar la deformidad de osteoartritis de mano? Bien, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor, le escuchamos. Le escuchamos. Ok, perfecto. Bueno. ¿Sí escuchan? Sí, doctor, le escuchamos claro. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Muy bien. Vean ustedes. Con honestidad, entre colegas, de decir que tenemos un medicamento hoy por hoy que vaya a cambiar lo que ya ocurrió o que vaya a detener a la perfección el aparecimiento de los nódulos de Bouchard o Everden, no existe. Sería mentirle al paciente. Hay un elemento importante. Si su mamá, si su papá, si su abuelita tuvieron nódulos en la mano, tiene 30% de chance que le aparezcan nódulos en la mano. ¿Sí? Una vez que los nódulos se establecieron y causan molestias o cosméticamente no le agradan, pues quirúrgicamente se pueden quitar.
pero medicamentos para revertirlos o para decir que no van a ocurrirle a un paciente no existen. Con honestidad no existen. Es la enfermedad más antigua de la cual podemos hacer muy poco hoy por hoy para poder decir la vamos a controlar y lo vamos a parar. Sí es importante que el paciente busque rehabilitación para que no pierda la funcionalidad de sus manos. Puede tener sus nódulos en sus manos, pero unas manos funcionalmente útiles para su vida cotidiana. Muchísimas gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo, no podemos seguir contestando algunas preguntas. Sin embargo, hemos recibido muchos mensajes de felicitación a su exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, por respeto a la audiencia y de su persona, vamos a pasar al siguiente paso. Queremos recordarles que en el chat les vamos a dejar el link que estamos compartiendo para que ustedes puedan llenar una pequeña encuesta y así nosotros podamos hacerles llegar su diploma de participación de forma digital. En nombre del Laboratorio Gonan, agradecemos infinitamente su atención en este webinar y esperamos contar con la participación de todos en una próxima invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz noche a todos y sigamos adelante. Muchas gracias, doctor. Que descansen. Buenas noches, que estén muy bien todos. ¿El link lo van a poner al final? Sí, ahorita acabamos de compartir el link en el chat. Si gustan, lo vamos a volver a colocar para que... Por favor, casi no se... Solo pasadita se dio. Con mucho gusto. En este momento lo vamos a colocar. Ay, ya no me dio tiempo otra vez. Se pueden meter a donde está en la parte superior de la pantalla, hay uno donde están los mensajes y sale todo lo del chat y ahí sale los mensajes anteriores, solo copian el link y de ahí ya van a su navegador y lo pueden llenar.